Let It Be, Carlos Parra. Nota del autor. Antes de que te sumerjas en estas páginas, quiero compartir algo importante contigo. Este libro está basado en mi historia, mi proceso de transformación y las experiencias reales que marcaron mi vida. A lo largo del camino, hago referencia a aquello que a mí me funcionó, a las herramientas y creencias que me ayudaron a encontrar sentido, paz y libertad interior. Entre ellas, mi fe cristiana ocupa un lugar central en mi vida y es natural que aparezca en mis reflexiones y relatos. Sin embargo, quiero dejar muy claro que este libro no es un tratado religioso, ni pretende convencerte de ninguna fe, ni hacer proselitismo de ningún credo. No es un sermón, ni una colección de dogmas. Es un testimonio personal, una invitación abierta a la búsqueda de la paz suprema y la felicidad que ya están dentro de cada persona. Las enseñanzas, ejercicios y reflexiones que comparto aquí pueden ser útiles y aplicables independientemente de tus creencias. Ya seas cristiano, judío, budista, hinduista, musulmán, agnóstico, ateo, o sigas cualquier otra senda espiritual o filosófica, mi deseo es que encuentres en estas páginas inspiración, herramientas y compañía para tu propio viaje. He aprendido que la búsqueda de sentido, de paz y de libertad es universal. Todos, en algún momento, anhelamos respuestas, consuelo, sanación y alegría. Este libro es mi forma de compartir lo que he encontrado, sin imponer nada, con la esperanza de que algo resuene en ti y te impulse a descubrir tu propio camino. Gracias por permitirme acompañarte, aunque sea por un tramo, en esta maravillosa aventura de ser humano. Prólogo. Durante años viví en lucha, no hacia afuera. Nadie veía una batalla, ni cicatrices, sino dentro de mí. Buscaba respeto, control, un lugar seguro. Por fuera, parecía fuerte. Por dentro, me sentía cada vez más pequeño. Tal vez tú también lo has sentido. Ese cansancio que no se cura con dormir. Esa sensación de que falta algo que no sabes nombrar. Puede que hayas pensado que solo a ti te pasa, que eres el raro, el roto, el que no encaja. Pero no es así. Si alguna vez te has sentido perdido, este libro es para ti. Hubo un momento en mi vida donde todo se detuvo. No fue por un gran acontecimiento, ni por una explosión de luz espiritual. Fue simplemente un cansancio profundo, un ya basta, que nació en silencio. Por primera vez, en vez de mirar lo que faltaba afuera, decidí mirar hacia adentro. Y ahí empezó el verdadero viaje. Sobrevivir no es vivir. Yo lo aprendí a base de golpes, errores y mucha terquedad. Te lo advierto, nunca subestimes el poder de un cabezota con crisis existencial. También descubrí, poco a poco, que la libertad no es cambiar el mundo, es cambiar tu mundo. Y eso, créeme, lo puede lograr cualquiera. Este libro no es perfecto, ni pretende serlo. No soy gurú, ni iluminado, ni poseedor de todas las respuestas. Soy uno más en el camino, armado con mi fe, mis cicatrices, mis ganas de reírme de mí mismo y el deseo genuino de que, al pasar página, sientas que no estás solo. Si puedo serte útil en algo, que sea en esto. Mostrarte que hay salida, que la vida puede volver a brillar y que tu historia aún puede ir a mejor. O mejor, puedes escribirla tú mismo como a ti te gustaría. Aquí encontrarás historias reales, reflexiones, alguna que otra metedura de pata, ejercicios prácticos y un montón de recursos para que elijas tu propio camino. Porque hoy, más que nunca, hay herramientas, personas y ayuda esperando para acompañarte. No tienes que hacerlo solo. Y, sobre todo, recuerda esto. El cambio no empieza cuando todo mejora. Empieza cuando dejas de huir de ti mismo. Y desde ahí puedes crecer y descubrir tu mejor versión. Bienvenido al viaje. Permítete ser, sentir, equivocarte y sobre todo, reenamorarte de ti. Si no sabes por dónde empezar, deja que te acompañe. Paso a paso, luz en mano y, si hace falta, con una sonrisa cómplice. Porque aunque ahora no lo veas, hay mucho más esperando por ti. Y sí, puedes llegar a ser la mejor versión de ti mismo. Reto inicial.
Antes de pasar al primer capítulo, te propongo un reto sencillo. Busca un espejo, mírate a los ojos y, aunque sea incómodo, di en voz alta: hoy elijo empezar a aceptarme tal y como soy y abro la puerta a mi mejor versión. No tienes que creértelo del todo, solo pruébalo. A veces, el primer paso no es creer, sino permitirte intentarlo. Capítulo 1. El invitado inesperado. No fui un hijo planeado. Mi llegada fue, en cierto sentido, un giro inesperado en la historia de mi familia. Nací cuando mis padres creían que el libro de la crianza estaba casi cerrado. Ya tenían hijos mayores, rutinas establecidas y cicatrices profundas que el tiempo aún no había logrado cerrar del todo. Antes de mi nacimiento, la vida de mis padres estuvo marcada por una pérdida brutal. Uno de mis hermanos murió a los 4 años, en un accidente mientras jugaba. Aquella tragedia quedó grabada para siempre en el corazón de la familia, pero sobre todo en los ojos de mi madre. Aunque pasaran los años, aunque naciera un nuevo hijo, la sombra de ese dolor nunca desapareció del todo. Yo crecí sabiendo, incluso antes de entenderlo, que en casa habitaba una tristeza silenciosa, un hueco imposible de llenar. Recuerdo la mirada de mi madre, profunda, a veces lejana, siempre tocada por una nostalgia que ni las mejores noticias lograban disipar. Había días en los que su cariño era claro y cercano, y otros en los que parecía estar a kilómetros de distancia, sumida en recuerdos imposibles de compartir con nadie. Aprendí pronto a no pedir demasiado, a observar sus gestos para adivinar si era buen momento para acercarme o si debía dejarla en su mundo interior. Mis padres trabajaban casi todo el día, y la vida cotidiana caía sobre los hombros de mis hermanas. Ellas se encargaban de mí con una mezcla de responsabilidad y afecto. Eran mis guías, mis cuidadoras y, muchas veces, mi refugio. Me enseñaron los pequeños rituales que dan sentido a la infancia. Cómo abrochar una camisa, cómo peinarse para ir a la escuela, qué decir cuando alguien pregunta por mamá o papá. A su lado, aprendí la importancia de la ternura, pero también de la resiliencia. La capacidad de seguir adelante, aunque la vida no sea fácil ni justa. No faltó amor, pero la atmósfera estaba impregnada de silencios pesados y miradas que decían más de lo que las palabras podían. Crecí sintiéndome parte de una historia que no terminaba de comprender, como si hubiera llegado tarde a una película cuyo argumento ya estaba escrito con lágrimas y ausencias. Mis hermanos, mayores que yo, compartían recuerdos de otra época, de una familia distinta, de un niño que no conocí, pero cuya presencia sentía en cada rincón de la casa. Esa herencia invisible me marcó profundamente. No me sentí víctima, pero sí a menudo en guardia. Había una parte de mí que vivía siempre lista para el ataque, como un animal que ha aprendido a sobrevivir en un entorno donde el peligro es real, aunque no siempre visible. Metafóricamente hablando, desarrollé colmillos, una actitud defensiva, una tendencia a morder primero para no ser herido. La tristeza de mi madre, la ausencia de mi hermano, el esfuerzo constante de mis padres por salir adelante, todo eso se filtró en mi forma de estar en el mundo. Durante muchos años no supe gestionar todo lo que sentía. Me acostumbré a vivir con una mezcla de alerta y soledad, a leer los estados de ánimo de los demás antes de mostrar los míos, a no confiar del todo en que el amor pudiera ser sencillo o constante. Aprendí a protegerme con el silencio, a observar en vez de participar, a esconder mis miedos detrás de una coraza de independencia. Los traumas de la infancia, y todos los tenemos de una forma u otra, no desaparecen con el tiempo si no se les da voz ni espacio para sanar. Sin embargo, mirar atrás hoy me permite reconocer que incluso en medio de esa complejidad siempre hay una salida válida. Nadie elige la familia en la que nace, las heridas que hereda, ni los silencios que aprende a habitar. Pero sí puede elegir cómo transformar esa historia, cómo encontrar sentido y fuerza en medio de las sombras. Con los años, descubrí que la sensibilidad que me hizo estar siempre en guardia también era una puerta abierta a la empatía, a la comprensión profunda de los demás, a la madurez emocional. Aprendí que las cicatrices no son señales de debilidad,
sino marcas de batallas superadas. Que cada vez que elegí salir del encierro de la tristeza familiar, cada vez que levanté la cabeza y aposté por confiar, por abrirme, por abrazar mi diferencia, me volví más fuerte y más libre. Mi infancia no fue perfecta, pero fue real. Crecí entre la sombra de una ausencia y la luz de la resiliencia. Aprendí que incluso cuando la vida nos pone en posición de defensa, siempre podemos elegir el camino de la transformación. Hoy, todo aquel dolor tiene sentido. Me hizo más maduro, más compasivo y, sobre todo, más capaz de buscar y encontrar salidas, aun cuando el túnel parece interminable. Pequeña guía práctica para afrontar y sanar traumas familiares. Reconoce y nombra tu historia. No huyas de lo vivido ni trates de ignorar las heridas. Da nombre a tus emociones, a los silencios y al dolor heredado. Escribir lo que sentiste o sientes es el primer paso para sanar. Habla con alguien de confianza. No cargues solo. Compartir tu historia con un amigo, un terapeuta o un familiar que sepa escuchar sin juzgar puede abrir puertas a la comprensión y al alivio. Permítete sentir sin culpa. No te castigues por tus reacciones defensivas. Reconoce que fueron mecanismos que te ayudaron a sobrevivir, pero ahora puedes elegir nuevas formas de relacionarte. Busca el significado y el aprendizaje. Pregúntate, ¿qué he desarrollado gracias a mis heridas? ¿Qué capacidades, empatía o fortaleza han surgido de ahí? Reformular el pasado en clave de aprendizaje ayuda a reconciliarte con tu historia. Crea nuevos rituales de autocuidado. Haz espacio en tu presente para actividades que te nutran. Escribir, caminar, meditar, estar con quienes te hacen bien. Los nuevos hábitos construyen nuevas narrativas. Atrévete a pedir ayuda profesional si lo necesitas. Un psicólogo, terapeuta o guía espiritual puede acompañarte a ver lo que solo a veces cuesta demasiado. Visualiza y celebra tus avances. Cada vez que reconozcas un cambio, una apertura, una nueva forma de responder, celébralo. La sanación es un proceso, no una meta inmediata. Enseñanza para el lector. No importa cuán oscuro sea el pasado, ni cuántas heridas cargues de tu infancia o de tu familia. Siempre existe una salida válida, un camino hacia la madurez y la fortaleza. No eres prisionero de tu historia. Puedes transformarla, aprender de ella y salir de la guardia para abrazar la vida con una apertura nueva. Tus cicatrices pueden ser tu mayor fuente de fuerza si decides mirarlas con honestidad y trabajar en tu sanación. Salir al otro lado, más fuerte y más maduro, es posible. No es un destino reservado para unos pocos. Es una elección diaria, un proceso real y valiente. Cita inspiradora. No eres el dolor que viviste, eres la fuerza que descubriste al sobrevivirlo. Carlos Parra. Reflexión. Piensa en los silencios de tu infancia, en las tristezas heredadas, en las veces que te sentiste en guardia. ¿Qué aprendiste de todo eso? ¿Qué recursos desarrollaste? ¿Qué puertas podrías abrir hoy si dejaras de morder y empezaras a confiar? Reto para el lector. Esta semana, identifica una actitud defensiva que hayas desarrollado para protegerte en tu vida. Haz el ejercicio consciente de bajarla, aunque sea por un momento, y observa cómo cambia tu forma de relacionarte con los demás. Anota tu experiencia y reflexiona sobre qué fuerza nueva surge cuando eliges dejar de estar en guardia. Guía práctica para transformar la soledad invisible 1. Nómbrala. Reconoce que te sientes solo, aunque estés rodeado de gente. Escríbelo, dibújalo, dilo en voz alta. Nombrar el dolor es el primer paso para sanarlo. 2. Observa tus estrategias de búsqueda de atención. ¿Te descubres actuando para que te miren, aunque sea de forma negativa? ¿Saboteas momentos de paz? ¿Te refugias en la perfección o en el drama? Haz un registro sincero de tus hábitos. 3. Busca compañía sana. No toda compañía es buena. Rodéate de personas que te escuchen sin juzgar, que sepan estar en silencio, que te permitan ser vulnerable. 4. Practica el autocuidado. Dedica tiempo a lo que te gusta: leer, caminar,
escuchar música, dibujar. La soledad creativa es medicina para el alma. 5. Atrévete a pedir ayuda. Si la soledad se vuelve demasiado pesada, acude a un terapeuta, un mentor, un grupo de apoyo. No estás solo, aunque lo sientas así. 6. Aprende a disfrutar de ti. Hazte amigo de tu propia compañía. Descubre tus talentos, tus gustos, tus pequeños placeres diarios. 7. Transforma la soledad en autoescucha. Aprovecha el silencio para preguntarte qué necesitas de verdad, qué sueños has postergado, qué heridas siguen abiertas. Enseñanza para el lector. No todas las heridas se ven, pero sí se sienten. A veces, la diferencia más dura es la que nos contamos a nosotros mismos. Si alguna vez sentiste que no pertenecías, recuerda, tu valor no depende de la historia previa, sino de lo que tú eres capaz de aportar a la vida. La soledad puede ser la cuna de tu autenticidad si aprendes a mirarla sin miedo. Cita inspiradora. La soledad más difícil no es la de no tener a nadie cerca, es la de no sentirte conectado, ni siquiera contigo mismo. Carlos Parra. Reflexión. Piensa en una etapa de tu vida en la que te sentiste el invitado inesperado o invisible. ¿En qué momentos intentaste adaptarte para encajar? ¿Qué aprendiste de ti en ese proceso? ¿Has buscado atención desde la herida o desde el amor propio? Escribe una frase que te hubiera gustado escuchar entonces y repítetela hoy como un acto de reconciliación contigo mismo. Reto para el lector. Haz memoria. Piensa en alguna etapa de tu vida en la que te sentiste el invitado inesperado. ¿En qué momentos intentaste adaptarte para encajar o llamar la atención de maneras no saludables? ¿Qué aprendiste de ti en ese proceso? Escribe una frase que te hubiera gustado escuchar entonces y repítetela hoy. Capítulo 2. La soledad que no se ve. Hay una soledad de la que casi nadie habla. No es la de estar físicamente solo, ni la de no tener gente alrededor. Es otra, más silenciosa, más difícil de detectar, más profunda. Es la soledad de no sentirte realmente conectado, ni con el entorno, ni contigo mismo. Desde fuera, mi vida parecía normal. Tenía una familia, una casa, una rutina establecida. Todo lo que, en apariencia, cualquier niño podría necesitar. Pero por dentro, había algo que no terminaba de encajar. Era como vivir en una casa bien amueblada, pero fría, como si todos los objetos estuvieran en su sitio, pero faltara el calor de un hogar. Recuerdo tardes enteras sentado cerca de la ventana, viendo cómo la luz cambiaba en las paredes, preguntándome por qué ese vacío suave no se iba. No era tristeza constante, ni un dolor evidente. Era más bien una ausencia, un espacio sin ocupar, un silencio que no era paz, sino una especie de eco interno que nadie más podía escuchar. Algunas mañanas, la casa se llenaba de un silencio especial. Recuerdo estar en una habitación, jugando solo en el suelo, mientras mi hermana mayor cosía cerca de la ventana. Era temprano, y las ventanas estaban abiertas de par en par, dejando entrar una luz cómoda y suave que acariciaba la estancia y lo llenaba todo de un resplandor tranquilo. El aire era fresco, olía a mañana limpia, y la brisa movía apenas las cortinas. El sonido rítmico de la máquina de coser marcaba el compás de la mañana, con ese traqueteo constante y casi hipnótico que, de alguna manera, resultaba agradable y reconfortante. En la radio sonaba la voz inconfundible del programa de Elena Francis. Sus consejos, la música de fondo y las cartas de otras mujeres creaban una atmósfera única, agridulce, como si la soledad se mezclara con una tibia sensación de compañía. El murmullo de la aguja atravesando la tela, mi hermana perdida en sus pensamientos, yo inventando historias con mis juguetes y de fondo, las palabras de la radio llegándome como susurros de otro mundo. Había algo placentero en esa rutina, en esa luz y en esos sonidos, pero también un vacío difícil de nombrar. La soledad invisible de no saber con quién compartir realmente lo que sentía. Durante mucho tiempo, esa imagen me provocó una nostalgia agridulce. Aún hoy,
Cuando en la memoria resuena la voz de Elena Francis y el rumor de la máquina de coser, siento una ternura extraña y un hueco suave, como si algo de aquella soledad aún habitara en mí. En la escuela, la sensación era parecida. Podía estar rodeado de compañeros, risas y bullicio, pero sentirme como una sombra entre figuras. Participaba, respondía, incluso reía en ocasiones. Pero había una distancia invisible, una barrera que me separaba de los demás, aunque nadie pudiera verla. Ese tipo de soledad no se expresa con palabras. No dices, me siento solo. Simplemente lo vives. Se manifiesta en pequeños detalles, en cómo eliges un asiento al fondo, en cómo prefieres observar en vez de hablar, en cómo te retiras a tu mundo interior cuando todo afuera se vuelve demasiado ruidoso. Con el tiempo, empiezas a desarrollar hábitos. Observas más que participas. Analizas antes de opinar. Te vuelves experto en leer el ambiente, en anticipar reacciones, en medir la temperatura emocional de cada situación. Te conviertes en un espectador de la vida, más que en un protagonista. Aprendes a no mostrar demasiado, a no exponerte, a no arriesgar emocionalmente, porque, en el fondo, hay algo que te dice que no estás completamente dentro. Esa soledad, silenciosa y persistente, va moldeando la relación que tienes contigo mismo. Te vuelves más reservado, más cauteloso, más dado a la introspección. Nace una necesidad silenciosa de ser visto, de ser reconocido, de encontrar un lugar claro. Y cuando eso no se da de forma natural, empiezas a buscarlo de otras maneras, esforzándote más, intentando destacar, adaptándote a lo que crees que los demás esperan de ti. El riesgo de buscar atención en la sombra, pero hay un riesgo oculto en esa necesidad de ser visto. Cuando la soledad interna se vuelve insoportable y nadie parece escuchar nuestro grito silencioso, podemos caer en la trampa de llamar la atención a cualquier precio. A veces, sin darnos cuenta, buscamos ser mirados y reconocidos incluso a través de comportamientos que no son saludables. Rebeldía, provocación, autosabotaje, victimismo o, en casos más graves, conductas autodestructivas. En mi caso, hubo etapas en las que me sorprendí buscando reacciones, aunque fueran negativas. Era como si el miedo al vacío fuera peor que el miedo al juicio. Mejor ser criticado que ignorado. Mejor ser el problemático que el invisible. A veces, un grito, una pelea, una travesura eran la única forma de recordar a los demás, y a mí mismo, que existía, que estaba ahí, que necesitaba cariño y validación. No siempre somos conscientes de este mecanismo. Nos justificamos diciendo que somos diferentes, especiales, artistas incomprendidos. Pero en el fondo, lo que buscamos es pertenecer, aunque sea por la vía del conflicto o del drama. Algunos caen en la adicción al aplauso, otros en la adicción al rechazo y, si leíste bien, adicción al rechazo. Cualquier cosa antes que el vacío de no ser visto. He conocido a personas que, en su soledad, se convirtieron en expertos en crear problemas, en llamar la atención con conductas extremas, en sabotear momentos de paz solo para no sentir la indiferencia. Otras se refugiaron en la perfección, en el sobreesfuerzo, en la necesidad de ser siempre los mejores, creyendo que así ganarían el amor que sentían que les faltaba. Sensaciones y escenas de la soledad invisible. La soledad que no se ve es un frío que recorre la espalda cuando todos los demás parecen estar en sintonía y tú no logras encontrar la frecuencia. Es la sensación de caminar entre conversaciones que no te incluyen, de ver a los demás formar parte de algo mientras tú te sientes espectador de una función cuyos códigos desconoces. Recuerdo fiestas de cumpleaños en las que, rodeado de niños y globos, me sentía como si estuviera detrás de un cristal. Las risas llegaban atenuadas, las bromas no tenían sentido, los juegos parecían ajenos. Me refugiaba en los detalles, el color de una servilleta, el dibujo de un globo, la textura de la tarta. Aprendí a ser observador, a encontrar belleza en lo pequeño, a construir mundos imaginarios donde sí era protagonista. Al crecer, la soledad invisible también se colaba en la adolescencia. En los recreos,
Mientras el grupo planificaba salidas, yo me quedaba en los márgenes, fingiendo interés en un libro o en mi propio silencio. Había momentos en los que deseaba que alguien me preguntara cómo estaba, pero temía no saber qué responder. El miedo a no encajar o a ser rechazado era tan grande como el deseo de pertenecer. Filosofía de la soledad. ¿Castigo o portal? Con los años, entendí que la soledad no siempre es un castigo. Puede ser, si la aceptas, un portal a la autoescucha, a la creatividad, a la profundidad existencial. La soledad, cuando se vive con conciencia, es la cuna de los grandes descubrimientos interiores. Es allí donde puedes preguntarte quién eres sin la presión de los demás, donde puedes aprender a disfrutar de tu propia compañía, donde naces de nuevo, libre del ruido externo. Hay solitudes fértiles y solitudes estériles. La primera te invita a crecer, la segunda te deja estancado. La clave está en no huir de la soledad, sino en aprender a dialogar con ella. Preguntarte, ¿qué me está mostrando? ¿Qué vacío trato de llenar con la aprobación, el ruido, el drama? La soledad y la creatividad. Muchos de los grandes artistas, pensadores y líderes han confesado que la soledad fue su maestra. En el silencio nacieron poemas, canciones, ideas revolucionarias. La soledad, bien gestionada, es semilla de creatividad, de introspección, de autoconocimiento. En mi caso, la soledad me hizo escribir. Me hizo imaginar historias, inventar personajes, crear futuros posibles. Me enseñó a mirar el mundo con asombro y a descubrir matices que otros pasaban por alto. Aprendí a ser mi propio amigo, a consolarme, a animarme, a celebrar mis pequeños logros. El lado oscuro, cuando la soledad se convierte en aislamiento. Pero también fui testigo del lado oscuro de la soledad, el aislamiento. Cuando el dolor no se nombra ni se comparte, la soledad se vuelve una prisión. Surgen la tristeza profunda, la ansiedad, la sensación de no tener salida. Es entonces cuando el riesgo de buscar atención de formas no saludables se multiplica. Si te reconoces en esta experiencia, no te juzgues. Todos, en algún momento, hemos sentido la tentación de buscar fuera lo que nos falta dentro. Todos hemos probado a llamar la atención desde la herida y no desde la plenitud. Lo importante es darte cuenta, pedir ayuda si la necesitas y empezar a transformar la soledad en un espacio de autodescubrimiento y sanación. Capítulo 3. El niño que hablaba con Dios. Antes de toda esa búsqueda, antes de la lucha por encajar y de la necesidad de demostrar, hubo algo puro, algo que durante años olvidé, pero que marcó mi infancia para siempre, mi relación natural y espontánea con Dios. No era una relación aprendida. Nadie me dijo cómo hablar con Dios, ni me enseñaron oraciones formales. Simplemente sentía que había alguien ahí, dispuesto a escucharme sin juzgar, sin prisa, sin condiciones. Hablaba con Dios con la misma naturalidad con la que un niño conversa con su amigo imaginario, sin filtros, sin vergüenza, sin miedo a ser infantil. Recuerdo tardes enteras tumbado en el suelo de mi habitación, mirando las motas de polvo danzar en el haz de luz que entraba por la ventana. A veces, en esos momentos de silencio, sentía una presencia cálida, suave, como si el aire se volviera más ligero. Hablaba en voz baja, a veces mentalmente, a veces susurrando, contando mis secretos, mis miedos y mis pequeños logros cotidianos. Pero lo más increíble de esa época era mi deseo de volar. No sé si era imaginación, si sucedía en sueños vívidos o en ese espacio mágico entre el sueño y la vigilia, pero recuerdo con claridad la sensación de elevarme. Me veía flotando por encima de los tejados, cruzando campos, subiendo más allá de los árboles, sintiendo el viento en la cara y una alegría tan pura que, aún hoy, me emociona recordarla. En esos vuelos siempre sentía que no estaba solo. Dios, o lo divino, o la vida, me acompañaba. No necesitaba alas ni explicaciones. Era como si la presencia de Dios fuera el propio aire que me sostenía. Todo era posible. No había miedo a caer.
No había límites, no había soledad. Era libertad absoluta, confianza absoluta, amor absoluto. Volar era mi forma de sentirme cerca del misterio, de lo sagrado, de algo que estaba más allá de la lógica y las palabras. Con el tiempo, esa conexión fue perdiéndose. No de golpe, no por una crisis, sino por el simple ruido de la vida. Crecer es empezar a escuchar más las voces de fuera que la voz de dentro. Aparecen las normas, las expectativas, las explicaciones racionales, y casi sin darte cuenta, dejas de hablar con Dios como hablaba aquel niño, con inocencia, con apertura, con alegría. Recuerdo la primera vez que sentí que esa voz se había apagado. No fue una pérdida dramática, ni un duelo. Fue simplemente la constatación de que ya no estaba. En su lugar, había dudas, inquietud, una especie de vacío. Antes, mi mundo interior era grande, lleno de posibilidades. Ahora se había vuelto más pequeño, más rígido, más ansioso por tener respuestas. Durante años, busqué fuera lo que antes encontraba dentro. Probé a llenar ese espacio con logros, relaciones, reconocimientos. Pero nada igualaba aquella paz simple del niño que hablaba con Dios sin miedo ni vergüenza. Me pregunté muchas veces si sería posible volver a ese estado, recuperar la inocencia, la fe sencilla, la alegría de sentirme acompañado incluso en soledad. Hoy sé que esa conexión no se pierde del todo. Puede dormirse, taparse bajo capas de ruido y experiencia, pero nunca desaparece. A veces, basta con recordar, con volver a mirar el mundo con ojos de niño, para reencontrar a ese Dios que siempre estuvo ahí, esperando paciente a que volviera a hablarle. Filosofía de la espiritualidad natural. De niños, todos nacemos con una capacidad de asombro y de conexión. En muchas tradiciones, se considera que los niños están más cerca del misterio, de lo divino, porque aún no han aprendido a desconfiar ni a juzgar. Hablan con Dios, con la vida, con sus propios sueños, sin miedo a ser ridículos. Vuelan en su imaginación o en sus sueños porque todavía recuerdan, aunque sea vagamente, que la libertad y la confianza son su estado natural. Pero el mundo adulto, con sus prisas y sus miedos, apaga esa voz interior. Nos llenamos de explicaciones, de exigencias, de deberes. Nos olvidamos de volar. Olvidamos que lo más importante no es entenderlo todo, sino sentir la presencia de lo sagrado en lo cotidiano, en la luz de la tarde, en el vuelo de un pájaro, en un silencio compartido, en un susurro de consuelo. ¿En qué momento dejamos de hablar con Dios? ¿En qué día exacto nos convencimos de que la vida es solo lo que se puede ver y medir? ¿Cuándo fue la última vez que nos permitimos volar, aunque fuera solo con el pensamiento? Mini relato. El niño que volaba. Había una vez un niño que hablaba con Dios cada día. No necesitaba palabras complicadas ni ceremonias especiales. Bastaba con cerrar los ojos y sentir que Dios lo escuchaba. Cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso, el niño pedía un deseo: volar. Y entonces, en sueños o en su imaginación, se elevaba por encima de los tejados, cruzaba nubes, tocaba estrellas. Dios volaba con él, riendo, enseñándole que el miedo no es real cuando confías. Un día, el niño creció. Empezó a escuchar las voces que decían: eso no es posible, deja de soñar, pon los pies en la tierra. Poco a poco, olvidó cómo hablar con Dios, cómo volar. Pero en el fondo de su corazón, algo seguía esperando: el deseo de volver a sentir la libertad y el amor de aquellos vuelos, la fe de que todo es posible cuando te dejas sostener por el misterio. Invitación al lector. ¿Recuerdas alguna vez en tu infancia en la que sentiste que alguien o algo te escuchaba sin juzgarte? ¿Has soñado alguna vez que volabas o que eras capaz de hacer cosas imposibles? Esta noche, antes de dormir, date permiso para volver a ese espacio interior. Cierra los ojos, respira hondo y habla con Dios, con la vida, con tu propio ser profundo, como cuando eras niño. No busques respuestas, solo siente la presencia, la compañía, la libertad. Si quieres, imagina que vuelas de nuevo.
¿A dónde irías? ¿Qué sentirías? ¿Qué te dirías a ti mismo desde el aire? Meditación guiada. Volar en presencia de lo sagrado. Siéntate en silencio. Cierra los ojos y lleva la atención a tu respiración. Imagina que eres un niño, ligero, sin miedos ni preocupaciones. Siente cómo tus pies se separan del suelo, cómo te elevas suavemente. El aire es tibio, acogedor. Sientes la presencia de Dios, o como prefieras llamarlo, a tu lado, acompañándote en el vuelo. Vuelas por encima de los árboles, de los tejados, de los problemas. Desde arriba, todo parece más simple, más bello, más posible. Te sientes libre, amado, sostenido. Permanece ahí unos minutos, disfrutando de la ligereza y la paz. Cuando lo sientas, vuelve despacio, agradece la experiencia y abre los ojos. Lleva contigo esa sensación de confianza y de cercanía a lo divino durante el día. Enseñanza para el lector. Lo más valioso que perdemos en la vida no siempre se va de golpe. A veces se va poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que ya no está. Muchas de nuestras búsquedas no son hacia algo nuevo, sino hacia algo que ya conocimos y, por alguna razón, dejamos de sentir. Recuerda, la fe sencilla, la presencia amorosa, la magia de volar en lo invisible siempre pueden volver a ti si te permites recordarlas. Cita inspiradora. Dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Jesús, Marcos 10:14. Reflexión. ¿En qué momento dejaste de volar? ¿Qué necesitarías para recuperar, aunque sea por unos minutos, esa confianza y esa libertad? Puedes permitirte hoy hablar con Dios o con la vida con la inocencia y la fe de tu infancia. Reto para el lector. Busca un momento de tu infancia en el que te sintieras genuinamente acompañado, comprendido o en paz. ¿Había alguien contigo? ¿O era una presencia invisible, una sensación de ser escuchado por algo más grande? Hoy, dedica 5 minutos a hablar con esa presencia, como cuando eras niño. No busques respuestas, solo siente y exprésate con honestidad. Haz, si quieres, el ejercicio de imaginar que vuelas de nuevo. Anota cómo te sientes después. Capítulo 4. Cuando me desconecté, no hubo un momento exacto en el que todo cambiara. Nadie marca en el calendario el día en que deja de sentir lo que sentía de niño. Es una transición sutil, casi invisible, que va sucediendo mientras la vida se llena de voces ajenas, expectativas, normas y prisas. La conexión que tenía de niño con algo más grande, con ese Dios al que le hablaba sin miedo, se fue diluyendo poco a poco. Al principio era casi imperceptible, una inquietud interna, una sensación de que faltaba algo, como si una melodía que antes sonaba en mi interior hubiera bajado el volumen hasta convertirse en un susurro lejano. Recuerdo esa etapa como una especie de bruma. No era infeliz, pero tampoco era plenamente feliz. Antes había calma, ahora había inquietud. Antes sentía confianza, ahora aparecía la necesidad de controlar. Antes me sentía sostenido por algo invisible, ahora dependía de lo que los demás pensaran, de encajar, de no decepcionar. Empecé a mirar al mundo con otros ojos. Necesitaba validación, reconocimiento, sentirme parte de algo. Pero cuanto más buscaba afuera, más lejos me sentía de mí mismo. Había cambiado la dirección. Ya no vivía desde dentro, sino hacia afuera. Todo comenzó a girar en torno a lo que los demás esperaban de mí, a cómo debía comportarme, qué debía sentir, qué estaba bien y qué estaba mal. Lo que antes era espontáneo, ahora era medido. Lo que antes era presencia, ahora era tensión. Aprendí a adaptarme, a moldearme, a construir una versión de mí mismo capaz de sobrevivir en el mundo, aunque para ello tuviera que perder parte de mi verdad. Lo más peligroso de esa desconexión es que no te das cuenta de que está pasando. Simplemente te acostumbras a vivir así. Piensas que es lo normal, que todo el mundo se siente igual. Creces convencido de que la vida es una carrera de obstáculos,
que hay que ganar un lugar, que hay que estar siempre preparado para lo que venga. Y, aún así, hay una parte de ti que resiste, que sabe que algo no encaja. Es una incomodidad silenciosa, una nostalgia por algo que no puedes nombrar, pero que extrañas. Es como vivir en una casa donde las paredes están llenas de cuadros, pero falta la luz. Todo está en su sitio, pero el calor, la chispa, la presencia, ya no están. Lo más difícil de esa etapa es que empiezas a confundir quién eres con quién has aprendido a ser. Te identificas con tus logros, tus reacciones, tus máscaras. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil es recordar tu esencia, tu voz, tu fe simple y tu alegría genuina. Años después entendí que muchas de las decisiones que tomé, muchas de las luchas internas, muchos de los miedos, nacieron de esa desconexión. Dejar de sentirme parte de algo mayor fue el punto de partida de una vida vivida hacia afuera, siempre buscando, siempre esperando que algo de fuera llenara el vacío de dentro. Pero, aunque todo indicaba lo contrario, esa chispa nunca desapareció del todo. Solo estaba esperando el momento de ser recordada. Y ese recuerdo, aunque tarde en llegar, siempre es posible. Cita inspiradora. No siempre sabemos en qué momento nos perdemos, pero sí vivimos durante años las consecuencias de esa desconexión. Wayne Dyer. Reflexión. No siempre sabemos cuándo nos alejamos de lo que realmente somos, pero sí sentimos las consecuencias día a día. Vivir desde la desconexión es vivir a medias, intentando llenar un espacio que solo se llena reconectando con uno mismo. Reto para el lector. Piensa en una etapa de tu vida en la que sentiste que vivías más hacia afuera que hacia adentro. ¿Qué señales te daba tu cuerpo? ¿Qué emociones predominaban? Haz una lista de las cosas que hacías solo para agradar a otros o para obtener aprobación. Luego, escribe al lado una acción pequeña que puedas hacer hoy solo para ti, desde tu verdad. Herramienta práctica. Prueba este ejercicio sencillo. 1. Busca un lugar tranquilo y cierra los ojos. 2. Respira profundo y pregúntate, ¿qué parte de mí he dejado de escuchar? 3. Permite que surja cualquier respuesta, sin juzgar. Puede ser una emoción, un recuerdo, una imagen o una simple sensación. 4. Escribe lo que surja. Date permiso de reconectar, aunque sea con una pequeña chispa de tu esencia. Repite este ejercicio cada vez que sientas que te has desconectado. La reconexión es un proceso, y cada paso cuenta. Capítulo 5. El día que descubrí mi poder. Hay momentos en la vida que parecen insignificantes desde fuera, pero que marcan un antes y un después en nuestro interior. A veces, todo cambia en un instante, sin previo aviso, como si alguien apretara un interruptor secreto y de pronto vieras el mundo con otros ojos. Ese día empezó como cualquier otro. El bullicio del patio del colegio, los niños corriendo, los gritos, las mochilas abandonadas en cualquier rincón. Todo era rutina, hasta que dejó de serlo. Un chico, mayor que yo, 2 cursos por encima, se acercó y sin más me quitó el bocadillo. No hubo explicación ni motivo, solo lo hizo. Y en ese momento sentí una mezcla de injusticia e impotencia, una rabia vieja que no sabía de dónde venía, pero que me quemaba por dentro. Fui a pedir ayuda a un profesor, esperando que pusiera orden, que me defendiera. Pero su reacción fue un balde de agua fría, una sonrisa burlona, una carcajada breve y nada más. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No era solo el bocadillo lo que me habían quitado. Era mi confianza en la justicia, en los adultos, en el sistema y, sobre todo, era mi sensación de protección. Actué sin pensar. Corrí hacia el chico, impulsado por una fuerza que ni yo conocía. Le di un puñetazo seco, directo, y lo dejé inconsciente. El silencio se apoderó del patio. Todo el ruido desapareció. Por unos segundos, fui el centro de todas las miradas. Y en ese instante, entendí algo. La fuerza funciona. A partir de ese día, todo cambió. Ya no era el niño que observaba desde la sombra. Ahora era alguien a quien respetaban, o al menos eso creía.
Sentí por primera vez que tenía una herramienta para no volver a ser vulnerable, para controlar el espacio que ocupaba. Pero no era respeto verdadero, era miedo disfrazado de respeto. Lo peligroso de descubrir el poder es que cuando nunca te has sentido fuerte, te enganchas a esa sensación como quien encuentra agua en el desierto. No al respeto real, sino al miedo que los demás empiezan a sentirte. Y ese miedo se convierte en un arma de doble filo. Por fuera, te protege. Por dentro, te aísla. La gente empezó a tratarme distinto. Dejaron de bromear conmigo, de probarme, de cruzar ciertos límites. Eso generaba una sensación extraña. Por fin tenía control, pero a costa de estar siempre alerta, preparado para reaccionar, sosteniendo un personaje que a veces sentía ajeno. Porque mantener el poder exige sacrificios invisibles. La espontaneidad, la alegría, la ligereza, incluso la ternura. Así empezó todo. No como una decisión consciente, sino como una reacción que se convirtió en hábito y luego en parte de mi identidad. Durante mucho tiempo pensé que ese era el camino, que la fuerza era la solución. Pero, con los años, entendí que lo que te protege en un momento puede convertirse en la cadena que te limita después, y que lo que funciona hacia afuera suele tener un precio hacia adentro. Cita inspiradora: lo que te protege hoy puede ser lo que te detiene mañana. Tony Robbins. Reflexión: lo que te salva de niño puede atraparte de adulto. No todo lo que funciona te conviene, y a veces el verdadero poder está en soltar la máscara y atreverse a ser vulnerable. Reto para el lector: piensa en un momento de tu vida en el que reaccionaste con fuerza, verbal, emocional o física, para defenderte. ¿Qué sentiste después? ¿Qué precio pagaste por esa reacción? Escribe una carta a ese yo que actuó desde la supervivencia, agradeciéndole que te protegiera, pero invitándole a explorar otras formas de relacionarte con el mundo. Herramienta práctica: la próxima vez que sientas rabia o impulso de reaccionar, detente un segundo y respira profundo. Pregúntate: ¿esto es lo que realmente quiero ser o solo una reacción aprendida? La pausa consciente puede ser tu verdadero superpoder. Capítulo 6. El hambre de respeto. Después de aquel día en el colegio, nada volvió a ser igual. No fue solo la pelea, ni el golpe, ni la reacción del profesor. Fue lo que vino después: el silencio, las miradas, el modo en que todos empezaron a posicionarse diferente conmigo. Por primera vez, sentí que tenía algo que siempre había anhelado: respeto, o al menos, lo que yo entendía como respeto en ese momento. Antes pasaba desapercibido. Era uno más, a veces incluso menos. Después de ese día, mi presencia pesaba en el ambiente, como si mi simple existencia obligara a los demás a medir sus palabras y sus gestos. Dejaron de bromear conmigo igual, de cruzar ciertos límites. Había una línea invisible que nadie se atrevía a pasar, y esa sensación era nueva, casi adictiva. Pero lo más importante no era lo que ocurría afuera, sino lo que pasaba dentro de mí. Por primera vez, sentí que ocupaba un espacio propio, que podía controlar parte de mi entorno. Para alguien que había crecido sintiéndose fuera de lugar, era enorme. Era como encontrar una herramienta mágica para no volver a ser vulnerable. Y cuando encuentras algo que te protege, te aferras a ello con todas tus fuerzas, sin cuestionar si realmente te sirve o te limita. La trampa del miedo disfrazado de respeto. Durante un tiempo, la agresividad se convirtió en mi escudo y mi bandera. Me había convencido de que el miedo de los demás era respeto, cuando en realidad era solo distancia y temor. El respeto verdadero no humilla, no busca someter, no se alimenta de la debilidad ajena. Pero yo tardé años en comprenderlo. En el fondo, todo ese teatro de fuerza y dominio no era más que una reacción a mi inseguridad, a mi sensación de no pertenecer, de no valer. Cada vez que obligaba a alguien a agachar la cabeza, me sentía grande, pero solo por fuera. Por dentro, el vacío seguía allí. El respeto que se gana con miedo exige ser sostenido a base de tensión,
de alerta, de violencia. Te endurece, te desconecta, te convierte en prisionero de tu propio personaje. Con el tiempo, entendí que el respeto verdadero se gana desde la autenticidad, la coherencia, la capacidad de inspirar, no de intimidar. Que el respeto que descansa en el miedo nunca es estable. Siempre necesita ser reafirmado, alimentado de nuevas pruebas de dominio. Y eso te obliga a estar todo el tiempo en tensión, preparado para sostener el personaje que has creado. Recuerdo noches en las que me acostaba repasando mentalmente cada gesto y cada palabra para asegurarme de que mi imagen seguía intacta. Había perdido la espontaneidad, la ligereza, la capacidad de reírme de mí mismo. Todo era control, cálculo, defensa, y, aunque desde fuera nadie lo notaba, por dentro el precio era alto. La soledad, la inseguridad, el cansancio de tener que sostener siempre una armadura invisible. Con los años, llegué a una verdad incómoda. El hombre que exige respeto, que lo reclama con fuerza y urgencia, suele ser quien menos se respeta a sí mismo. El respeto auténtico jamás necesita imponerse. Simplemente se irradia desde la relación honesta y compasiva que tienes contigo. Es una presencia tranquila, no una amenaza ruidosa. Romper el ciclo. La salida no fue rápida ni sencilla. Tuve que hacerme preguntas difíciles. ¿Qué ganaba realmente con ese poder? ¿A quién estaba protegiendo? ¿Qué parte de mí seguía sintiéndose tan pequeña que necesitaba humillar a otros para no desaparecer? Empecé a buscar otras formas de estar en el mundo. Descubrí que la verdadera fuerza está en poder bajar la guardia sin perder tu valor. Que la vulnerabilidad es mucho más poderosa que la coraza. Que el respeto que buscas fuera no compensa la desconexión que se produce dentro. Visualización guiada. Reconectar con tu verdadera fuerza. Cierra los ojos y respira profundamente varias veces. Imagina que te encuentras de pie en el centro de una plaza, rodeado de todas las personas que alguna vez intentaste impresionar o intimidar. Siente la tensión en tu cuerpo, el peso de la armadura que has llevado durante años. Ahora, imagina que te quitas esa armadura, pieza por pieza. Siente cómo tu cuerpo se aligera. Miras a tu alrededor y ya no necesitas que nadie agache la cabeza. Visualiza una luz cálida que nace de tu pecho, de tu centro. Esa luz es tu autenticidad, tu valor real. No necesitas miedo ni violencia para hacerla brillar. Es tuya, incondicional. Cada vez que alguien se acerca, esa luz se expande, los envuelve y los calma. No hay lucha, solo presencia. Siente cómo, al mostrarte vulnerable y auténtico, el respeto verdadero fluye hacia ti, suave, sin esfuerzo. Permanece ahí unos minutos, respirando y sintiendo tu fuerza interior. Cuando lo sientas, vuelve al presente, agradece y repite para ti: mi verdadera fuerza es mi autenticidad. No necesito intimidar para ser respetado. Me respeto y me permito ser visto tal cual soy. Enseñanza para el lector. El respeto que buscas fuera no compensa la desconexión que se produce dentro. Si tienes que sostenerlo con esfuerzo, no es respeto, es miedo disfrazado. La verdadera fuerza está en poder bajar la guardia sin perder tu valor. Si alguna vez caíste en la trampa de la agresividad, no te juzgues. Solo pregúntate qué parte de ti necesitaba ser vista, reconocida, abrazada. Y empieza a darte eso desde la compasión, no desde la violencia. Cita inspiradora. He comprendido que aquel que exige respeto a gritos suele ser, en el fondo, quien menos se respeta a sí mismo. Porque el respeto auténtico jamás necesita imponerse. Simplemente se irradia. Carlos Parra. Reflexión. El respeto que se basa en el miedo nunca dura. El respeto que nace del amor permanece. Elige la autenticidad sobre el dominio, la compasión sobre la fuerza. Solo así serás realmente libre. Reto para el lector. Recuerda una etapa de tu vida en la que sentiste que necesitabas imponer respeto para ser aceptado. ¿Qué sentías al final del día? ¿Paz o cansancio? Escribe una lista de las cosas que haces solo para proteger tu imagen
y reflexiona cuáles podrías soltar para acercarte más a tu autenticidad. Herramienta práctica. La próxima vez que sientas la necesidad de ser duro o de marcar territorio, pregúntate, ¿esto nace del miedo o de mi verdadera fuerza? Haz una pausa, respira y permite que, aunque sea por un instante, tu vulnerabilidad se asome. La autenticidad es el camino más corto hacia el respeto real. Capítulo 7. La máscara que me atrapó. Llevar una máscara puede empezar como una simple protección, una forma de sobrevivir en un entorno que no parece hecho para ti. Pero, con los años, la máscara deja de ser un accesorio y se convierte en un segundo rostro. Dejas de distinguir entre el disfraz y la piel, entre la pose y la verdad. Así fue para mí. Durante años no llevé una máscara. Fui la máscara. El nacimiento de la máscara. Mi máscara no se forjó en un solo día. Fue el resultado de pequeños gestos, miradas, comentarios. Aprendí que mostrarme vulnerable era peligroso. Así que, poco a poco, fui endureciendo el gesto, afilando la mirada, controlando la voz. Me convertí en el duro, el que no se deja pisar. La máscara era mi escudo y mi salvoconducto. Cada mañana, al salir de casa, me la colocaba con precisión. Delante de la familia, de los amigos, en la calle, en la escuela, en los bares, la máscara era mi carta de presentación. Nadie debía notar el miedo, ni la tristeza, ni el deseo profundo de ser visto y aceptado tal y como era. La máscara sonreía, desafiaba, intimidaba, negociaba. Era la que respondía, discutía, lideraba o callaba según convenía. Con el paso de los años, la máscara se sofisticó. Aprendió a leer el ambiente, a elegir el tono, a cambiar de forma según el contexto. En la adolescencia, era la del tipo peligroso, el que no permite humillaciones. En la juventud, la del seguro de sí mismo, el que nunca duda. En la adultez, la del hombre autosuficiente, inquebrantable, exitoso. Las capas de la máscara. La máscara se compone de muchas capas. Arrogancia para tapar la inseguridad, sarcasmo para esconder la sensibilidad, agresividad para tapar el miedo, indiferencia para ocultar la necesidad de amor. Cada herida, cada rechazo, cada desencanto era una nueva capa que añadía, hasta que la máscara pesaba tanto que olvidé cómo era mi rostro real. En ocasiones, frente al espejo, no reconocía mis propios ojos. La máscara sonreía, pero la mirada estaba cansada, triste, perdida. Me preguntaba si alguien, alguna vez, llegaría a ver más allá del personaje. Si era posible que alguien amara lo que había debajo de tantas capas de defensa. La máscara en acción. La máscara era mi aliada y mi carcelera. En reuniones sociales, el divertido, el que nunca se deja ridiculizar. En conflictos, el implacable, el que no cede ni muestra debilidad. En el amor, el seductor, el que nunca se entrega del todo, siempre jugando a ganar o a no perder. Pero la máscara cobra un precio. La tensión de estar siempre en guardia, el esfuerzo por controlar cada gesto y palabra, el miedo a que alguien descubra la grieta, la soledad de no poder pedir ayuda, de no poder llorar en público, de no poder decir, tengo miedo, no sé, necesito. Me volví experto en el arte del autoengaño. Llegué a creerme mi propio personaje. Me convencí de que era fuerte porque nadie me vencía, valiente porque nadie me hacía daño, respetado porque nadie me desafiaba. Pero por dentro, la inseguridad seguía viva. La máscara era la cárcel y también el carcelero. El cansancio de la máscara. Vivir así es agotador. Es como llevar una armadura bajo el sol, día tras día, año tras año. La piel se irrita, los músculos se resienten, el corazón se enfría. A veces quieres quitártela, pero no sabes cómo. El miedo a ser descubierto es mayor que el deseo de libertad. La máscara te aísla, te impide conectar de verdad, te hace sospechar de las intenciones de los demás, interpretar todo como un posible ataque. Incluso en el amor, la máscara no cae.
No dejas que nadie te vea llorar. No pides lo que necesitas. No te entregas del todo. Prefieres perder antes que ser visto débil. Pequeñas grietas en la máscara. Por mucho que lo intentes, la máscara nunca es perfecta. Con el tiempo, aparecen grietas. Un día, en un descuido, alguien te ve vulnerable y te abraza. Otro día, el dolor es tan fuerte que no puedes sostener la pose y te derrumbas. Hay noches en las que, a solas, lloras en silencio y te preguntas si alguien, alguna vez, llegará a ver tu verdadero rostro. A veces, la vida te obliga a quitarte la máscara. Una pérdida, una enfermedad, un fracaso, una traición, son oportunidades disfrazadas de crisis. Al principio asusta, te sientes desnudo, indefenso, torpe, pero poco a poco descubres que debajo de la máscara hay vida, hay sensibilidad, hay belleza. Filosofía de la máscara. La máscara es una invención universal. Todos, en algún momento, la llevamos. Es el precio de querer pertenecer, de querer ser amados, de temer al rechazo. Pero la máscara, por muy útil que sea al principio, se convierte en un obstáculo para la autenticidad, para el crecimiento, para la conexión real con los demás y con uno mismo. Llevar la máscara muchos años te hace perder contacto con tus verdaderos deseos, emociones y necesidades. Te conviertes en un personaje que interpreta el papel que cree que el mundo espera de él. La vida se llena de actuaciones, de monólogos internos, de juicios y defensas. El miedo a ser descubierto se convierte en el guión principal. El gran engaño de la máscara es que te hace creer que sin ella no sobrevivirías, que nadie podría soportar tu verdad, que siempre serás más aceptable disfrazado. Pero la verdadera aceptación solo llega cuando te atreves a mostrar quién eres, con tus luces y tus sombras. El momento de quitársela. Quitar la máscara no es un acto súbito, sino un proceso. Empieza con el cansancio, sigue con la nostalgia de lo auténtico y finalmente llega con la valentía de mostrarse tal cual eres. No es fácil. La vulnerabilidad asusta, pero cada vez que te permites bajar la guardia, aunque sea solo ante ti mismo, das un paso hacia la libertad. Recuerdo el primer día que, en una conversación honesta, admití que tenía miedo, que no podía solo, que necesitaba ayuda. Sentí terror, pero también alivio. La máscara cayó por un instante y, en ese instante, sentí que respiraba de verdad. Pedir ayuda, mostrar debilidad, reconocer errores. Todo eso que la máscara me prohibía resultó ser la llave que abría la puerta a relaciones reales, a la compasión, al crecimiento. Ejercicios y prácticas para soltar la máscara 1. Reconoce tu máscara. Haz una lista de los papeles que interpretas en tu vida. El fuerte, el duro, el protector, el exitoso, el divertido. ¿Cuál es tu personaje principal? ¿Qué emociones tratas de ocultar? ¿Qué temes que los demás descubran de ti? 2. Observa tus patrones. En los próximos días, presta atención a los momentos en los que sientes la necesidad de ponerte la máscara. ¿Cuándo finges? ¿Ante quién te ocultas? ¿Cuándo te esfuerzas por impresionar o protegerte? 3. Prueba a bajar la guardia en un espacio seguro. Elige una persona de confianza y comparte algo que nunca cuentas. Observa cómo te sientes. Date permiso para ser vulnerable, aunque solo sea un momento. 4. Escribe una carta a tu máscara. Dale las gracias por haberte protegido, por haberte ayudado a sobrevivir. Dile que ya no la necesitas tanto. Promete intentar vivir con más autenticidad. 5. Celebra cada pequeño acto de honestidad. Cada vez que te muestres tal cual eres, aunque sea solo ante ti mismo, celébralo. No es debilidad, es coraje en su forma más pura. Visualización guiada. Quitando la máscara. Busca un lugar tranquilo. Siéntate con la espalda recta y respira hondo varias veces. Imagina que tienes una máscara sobre tu rostro. Siente su peso. Observa de qué material está hecha, cómo es su textura. Recuerda todas las veces que te la pusiste para protegerte, para sobrevivir, para encajar. Ahora,
Imagina que con suavidad, sin prisa, comienzas a despegar la máscara de tu cara. Puede costar, puede doler, puedes sentir miedo. Permítete sentirlo todo. Cuando la máscara cae, observa tu rostro real reflejado en un espejo imaginario. Es posible que al principio te cueste reconocerte. Mírate con ternura, con curiosidad, con amor. Dile a tu reflejo, te veo, estás a salvo, puedes ser tú. Siente la ligereza, la libertad, la paz que llega cuando dejas de fingir. Respira profundamente y cuando lo sientas, abre los ojos. Lleva contigo esa autenticidad durante el día. Carta de reconciliación contigo mismo. Querido yo, durante muchos años llevé una máscara. Lo hice para protegerme, para sobrevivir, para no sentirme tan expuesto al mundo. Gracias, máscara, por el papel que cumpliste. Pero ahora quiero aprender a vivir sin ti, aunque al principio me asuste. Hoy empiezo a reconciliarme con mi verdadero rostro. Me permito sentir, llorar, reír, pedir, equivocarme. Prometo ser más compasivo conmigo mismo, escuchar mis necesidades y respetar mis límites. Prometo ser, poco a poco, mi mejor amigo. Gracias por no rendirte. Gracias por seguir buscando la libertad. Con amor, tu nombre. El regalo de la autenticidad. Quitar la máscara no significa dejar de protegerte, sino elegir cuándo y con quién mostrarte real. Es un acto de amor propio y de valentía. Descubrirás que, lejos de perder, ganas. Ganas relaciones más profundas, ganas respeto genuino, ganas paz interior. La máscara que te protegió en un momento de tu vida puede convertirse en la jaula que te impide ser libre después. Y cuanto más tiempo la llevas puesta, más difícil es recordar quién eras sin ella. Pero siempre es posible volver a ti. Siempre puedes elegir dejarla caer, aunque sea poco a poco. Enseñanza para el lector. La máscara que te protege en un momento de tu vida puede convertirse en la jaula que te impide ser libre después. Y cuanto más tiempo la llevas puesta, más difícil es recordar quién eras sin ella. Pero nunca es tarde para soltarla, para recuperar tu verdad, para ser tú mismo sin miedo. Cita inspiradora. La autenticidad es el antídoto más poderoso contra la soledad y la desconexión. Atrévete a dejar caer la máscara. Carlos Parra. Reflexión. Haz una lista de las máscaras que sientes que usas en distintas áreas de tu vida. Familia, trabajo, amistades. ¿Cuál es la que más te pesa? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste ser tú mismo, sin filtros? Intenta pasar un día sin sostener esa máscara, aunque sea en una sola interacción. Reto para el lector. Durante la próxima semana, elige un momento al día para bajar la máscara. Puede ser en una conversación, en una decisión, en una emoción que normalmente callas. Observa cómo cambia tu energía, tu relación contigo y con los demás. Anota tus descubrimientos, tus miedos, tus pequeños logros. Recuerda, la libertad empieza donde termina el miedo a ser quien eres. La máscara puede darte seguridad, pero la autenticidad te entrega la vida real. Capítulo 8. El precio del poder. Durante un tiempo, todo parecía funcionar. Había construido una forma de estar en el mundo que me protegía, que me daba control y respeto aparente. La gente medía sus palabras a mi alrededor, evitaba provocarme, y desde fuera, eso podía parecer una victoria. Pero por dentro, algo no encajaba. No fue un cambio de un día para otro. Fue una acumulación de pequeños malestares, de incomodidades sutiles, de preguntas que empezaban a surgir tras cada reacción impulsiva. Cada vez que imponía mi fuerza o mi autoridad, especialmente con personas que no lo merecían, sentía una punzada de culpa o vacío. No era culpa clara ni dolor evidente. Era una incomodidad silenciosa, como si una parte de mí supiera que había cruzado una línea invisible. Recuerdo una tarde en la que, tras una discusión sin importancia, me quedé solo en mi habitación. No había tensión en el ambiente, nadie me había dicho nada, pero dentro de mí sentí una especie de vacío. Era como si el respeto que proyectaba hacia afuera se transformara en soledad hacia adentro.
No había paz, solo una inquietud que no lograba acallar. Me pregunté, ¿esto es lo que quiero ser? ¿Este es el precio que estoy dispuesto a pagar por no sentirme vulnerable? La imagen que había construido funcionaba hacia afuera, pero no me sostenía por dentro. Había logrado respeto, sí, pero no paz. Había conseguido control, pero no felicidad. Era como si todo mi esfuerzo por protegerme hubiera creado un muro tan grueso que ya no podía traspasar ni siquiera yo mismo. En vez de sentirme fuerte, me sentía aislado. Lo más curioso es que, incluso en los momentos de éxito externo, el vacío interior seguía ahí. Después de una victoria, de una conversación dominada, de una relación conquistada, el silencio posterior era ensordecedor. Era como si toda esa energía invertida en sostener mi personaje no lograra llenar el espacio que había dejado mi verdadero yo. Esa sensación también aparecía en un ámbito donde, durante mucho tiempo, creí que encontraría validación o satisfacción. Tuve etapas en las que el sexo parecía confirmar la imagen que había construido de mí mismo. Desde fuera podía interpretarse como éxito, libertad o poder. Sin embargo, por dentro la realidad era muy diferente. Lejos de sentirme pleno, cada experiencia me dejaba más vacío que la anterior. Hubo ocasiones en las que, incluso en pleno acto sexual, mi mente se desconectaba de lo que estaba ocurriendo y me sorprendía haciéndome una pregunta incómoda, pero reveladora. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Aquella pregunta no tenía que ver con la otra persona. Era una conversación conmigo mismo. Era la señal de que estaba buscando en el lugar equivocado algo que realmente no podía encontrar allí. Intentaba llenar carencias emocionales, inseguridades y vacíos internos con experiencias pasajeras que solo ofrecían alivio momentáneo. Cuando todo terminaba, el vacío seguía esperándome, intacto e incluso más profundo que antes. A veces, tras relaciones superficiales o logros pasajeros, lo único que quería era quedarme solo, sin tener que aparentar, sin tener que demostrar nada. La desconexión era cada vez más profunda. Me di cuenta de que estaba viviendo para alimentar una imagen, no para alimentar mi alma. Con el tiempo, entendí que el precio del poder mal entendido es la soledad, el cansancio de tener que sostener una armadura permanente, la incapacidad de relajarse y de dejarse ver tal cual eres. Y comprendí algo esencial. No todo lo que te da poder te da paz. Cuando el coste de sostener tu personaje es sentirte vacío, es momento de replantearlo todo. Cita inspiradora: el verdadero poder no es el que se impone, sino el que libera. Deepak Chopra. Reflexión: no todo lo que te protege te hace bien. Hay éxitos que se pagan con soledad y poderes que se cobran con la pérdida de tu propia paz. El verdadero logro es encontrar un equilibrio donde puedas ser tú mismo sin tener que sostener una máscara todo el tiempo. Reto para el lector: piensa en un logro, una relación o una actitud que hayas sostenido solo para sentirte fuerte o protegido. ¿Te dio felicidad real o solo alivio temporal? Haz una lista de los precios que has pagado por sostener tu personaje y reflexiona: ¿vale la pena seguir pagando ese coste? Herramienta práctica: cada vez que consigas algo importante, tómate un momento en soledad y pregúntate: ¿esto me llena o solo me distrae del vacío? Si la respuesta es lo segundo, busca una acción, por pequeña que sea, que te acerque a tu autenticidad. Hablar desde el corazón, pedir ayuda, mostrarte vulnerable. El precio de la verdad es incómodo al principio, pero es la única inversión que siempre te devuelve paz. Capítulo 9. La lucha interna. Hubo un momento en mi vida en el que la lucha dejó de ser algo externo y se convirtió en un campo de batalla silencioso, invisible para los demás, pero devastador para mí. No fue una guerra declarada, ni una explosión repentina. Fue una pelea sorda, de desgaste, que se libraba en lo más profundo de mi mente y mi corazón. Había días en los que sentía que dos versiones de mí mismo se enfrentaban a cada instante. Una que quería seguir siendo el personaje fuerte, inquebrantable, y otra, más pequeña,
más callada, que pedía a gritos autenticidad, descanso, verdad. El escenario interior del conflicto. La lucha interna es la más agotadora de todas. Puedes huir de personas, de trabajos, de ciudades, pero nunca puedes escapar de ti mismo. Recuerdo noches en las que, tras una jornada de aparente éxito, me tumbaba en la cama y sentía que algo dentro de mí se encogía. Era como si una parte de mi alma supiera que estaba viviendo lejos de quien realmente era. A veces, la incomodidad era un susurro. Otras, una angustia tan fuerte que me costaba respirar. Durante años, mi vida fue una negociación constante entre el personaje y la esencia. El personaje quería reconocimiento, control, respeto. La esencia pedía libertad, vulnerabilidad, paz. Cada decisión era una tirantez. Sonreía cuando quería llorar. Me mostraba seguro cuando temblaba por dentro. Ayudaba a todos mientras me descuidaba a mí mismo. La lucha no era solo emocional. Se manifestaba en el cuerpo: insomnio, tensión muscular, cansancio crónico, dolores sin causa aparente. La mente era un campo de batalla donde se cruzaban pensamientos de orgullo y de culpa, de esperanza y de resignación. Esto funciona, sigue así, me decía una voz. Esto no eres tú, respondía otra, más suave, más honesta. Filosofía de la lucha interna. ¿Por qué luchamos contra nosotros mismos? Porque nos enseñaron a desconfiar de nuestra vulnerabilidad, a avergonzarnos de nuestras dudas, a temer a la incertidumbre. Nos dijeron que el éxito es no dudar, no flaquear, no mostrar debilidad. Pero la vida real es otra cosa. Todos tenemos zonas oscuras, contradicciones, heridas que no cicatrizan. La lucha interna no es un defecto, es una señal de que hay algo en ti que quiere ser escuchado, algo que pide reconciliación. La lucha interna es el precio que pagamos por la incoherencia entre lo que hacemos y lo que sentimos, entre lo que mostramos y lo que anhelamos. Es el síntoma de que hay partes de nosotros mismos que hemos relegado al sótano, que no dejamos salir por miedo al rechazo o al abandono. La pregunta clave no es cómo eliminar la lucha, sino qué mensaje trae. ¿Qué parte de ti está pidiendo ser vista, reconocida, abrazada? ¿Qué necesidad legítima has ignorado por años? ¿Qué verdad te da miedo aceptar? Escenas de la lucha interna. Recuerdo momentos especialmente duros. Después de una discusión, la máscara me decía: has ganado, te han respetado. Pero al llegar a casa, la otra voz preguntaba: ¿era eso lo que querías? ¿O solo actuaste por costumbre? Otras veces, después de ayudar a alguien, sentía satisfacción superficial, pero por dentro escuchaba: ¿te cuidas a ti como cuidas a los demás? ¿Quién te ayuda a ti? A veces, la lucha era tan silenciosa que solo la notaba en pequeños detalles. Una impaciencia inexplicable, una tristeza sin motivo, una tendencia a la distracción o al autosabotaje. Era como si una parte de mí boicoteara mis logros para recordarme que no estaba siendo del todo honesto conmigo. Las grietas y el despertar. Cuanto más luchaba por acallar la voz interna, más fuerte se hacía. Las grietas en la armadura eran inevitables. Un comentario que me afectaba más de lo normal. Una emoción que no podía reprimir. Un sueño que volvía una y otra vez. Cada grieta era una oportunidad para mirar hacia adentro, para preguntarme si la vida que estaba viviendo era realmente mía o solo una repetición automática del personaje. El verdadero despertar comenzó cuando dejé de huir de la incomodidad, cuando, en vez de taparla, la escuché, cuando, en vez de juzgarme, me pregunté: ¿qué parte de mí necesita ser abrazada? Descubrí que la lucha interna era una invitación a la reconciliación, a la integración, a la madurez emocional. El desgaste y el aprendizaje. La lucha interna cansa, desgasta, a veces enferma, pero también enseña. Enseña humildad, autocompasión, honestidad. Aprendí que no podía ganar siempre, que no podía gustar a todos, que no podía estar en control de todo. Aprendí a pedir ayuda, a decir no sé, a reconocer mis límites.
La lucha interna me obligó a mirar mis sombras, a reconciliarme con mis heridas, a dejar de pelear con mi historia. Me enseñó que no necesito ser perfecto para ser amado, que puedo equivocarme, caer y volver a levantarme, que la vida es más amable cuando dejo de exigirme tanto. Retos para el lector. Pasos hacia la reconciliación 1. Reconoce tu lucha. Haz una lista de las áreas donde sientes más tensión interna: trabajo, familia, pareja, salud, emociones. ¿En cuáles juegas un papel que ya no te representa? Reto. Durante una semana, cada noche antes de dormir, escribe una frase sobre la lucha interna que hayas sentido ese día. No juzgues, solo observa. 2. Escucha la voz más suave. Cuando sientas que dos partes de ti se enfrentan, detente y escucha la voz más suave, la que suele callar. Pregúntale qué necesita, qué teme, qué desea. Reto. Dedica 5 minutos diarios a un diálogo escrito entre tu personaje y tu esencia. ¿Qué te dirían si no hubiera censura? 3. Permítete sentir sin huir. La incomodidad es señal de que algo necesita atención. No la tapes con distracciones, comida, redes sociales o trabajo. Siéntate en silencio y pregunta a tu cuerpo dónde sientes la lucha. Pon la mano sobre ese lugar y respira. Reto. Cuando notes ansiedad o tensión, cierra los ojos y repite: no tengo que resolverlo todo ahora. Puedo sentir y soltar. 4. Habla de tu lucha con alguien de confianza. No cargues solo. Compartir tu conflicto con un amigo, terapeuta o mentor puede aliviar el peso y traer nuevas perspectivas. Reto. Elige a una persona en tu vida y cuéntale, aunque sea de forma breve, cómo te sientes por dentro. 5. Celebra cada avance, por pequeño que sea. Cada vez que elijas escuchar tu verdad, aunque sea incómoda, celébralo. La reconciliación es un proceso, no un suceso. Reto. Anota cada pequeño acto de honestidad consigo mismo. Al final de la semana, léelos y reconoce tu valentía. 6. Practica el perdón hacia ti mismo. Date permiso para equivocarte, para dudar, para sentirte dividido. El perdón propio es el principio del cambio real. Reto. Escribe una carta de perdón a la parte de ti que has juzgado o rechazado. Léela en voz alta. 7. Meditación guiada. El encuentro de las dos versiones. Busca un lugar tranquilo. Siéntate y cierra los ojos. Imagina que en una sala blanca se encuentran dos versiones de ti: el personaje y la esencia. Míralos sin juicio. Permíteles hablar, expresar lo que necesitan. Visualiza cómo, poco a poco, se acercan, se dan la mano y se abrazan. Siente la paz de la reconciliación. Enseñanza para el lector. La verdadera lucha no es contra el mundo, ni contra los demás. Es contra la parte de ti que sabe que podrías vivir mejor, más auténtico, más en paz. Cuando esa parte despierta, puedes ignorarla un tiempo, pero tarde o temprano exige ser escuchada. Y ahí empieza la verdadera transformación. No huyas de tu lucha interna. Obsérvala, acéptala, dialoga con ella. Solo así dejará de ser una guerra y se convertirá en un puente hacia tu libertad. Cita inspiradora. La mayor batalla es la que se libra en silencio, dentro de nosotros mismos. Escuchar esa lucha es el primer acto de valentía. Carlos Parra. Reflexión. ¿En qué áreas de tu vida sientes una lucha interna? ¿Qué parte de ti pide ser escuchada? ¿Qué ganarías si dejas de luchar y empiezas a dialogar contigo mismo? Reto para el lector. Esta semana, dedica cada noche un momento para escribir sobre tu lucha interna. ¿Qué sentiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué necesitas cambiar? Al final de la semana, elige una pequeña acción concreta para acercarte a la reconciliación contigo mismo. Recuerda, la libertad y la paz no llegan cuando ganas todas las batallas, sino cuando dejas de pelear contigo mismo y te atreves a ser con todo lo que eres. Capítulo 10. Cuando Dios salió en mi busca.
Hay momentos en la vida en los que no eres tú quien busca respuestas, sino que las respuestas parecen buscarte a ti. Yo no estaba en un proceso espiritual consciente. Seguía en mis dinámicas, mis hábitos, mis dudas. No buscaba a Dios, ni pensaba en propósitos, ni esperaba un cambio trascendente. Pero, aún así, algo empezó a suceder. No fue espectacular ni inmediato. Más bien, fue una serie de pequeñas señales, insistentes y misteriosas. Personas nuevas aparecían en mi vida, conversaciones inesperadas giraban siempre hacia lo espiritual. Mensajes y frases llegaban como ecos que no podía ignorar. Dios tiene un propósito para tu vida. Al principio, lo tomé como una casualidad. Luego, como una coincidencia incómoda. Después, ya no pude evitar prestar atención. Había resistencia en mí. Cuando algo toca una parte vulnerable, la primera reacción es rechazarlo. No quería abrir esa puerta, no quería cuestionar lo que había construido, ni explorar heridas que aún dolían. Pero las señales no cesaban, y poco a poco, mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo. Empecé a escuchar, no desde la fe, sino desde la posibilidad. ¿Y si hay algo más? Recuerdo una conversación especialmente clara. Un amigo, sin saber por lo que yo estaba pasando, me habló de su propia transformación, de cómo había sentido ese llamado invisible, esa invitación a mirar más allá de lo que se ve. Me sorprendió lo fácil que era conectar con su experiencia, aunque mi mente quisiera resistirse. Me di cuenta de que las coincidencias eran demasiadas para ser solo azar. Había un patrón, un mensaje que se repetía, una puerta esperando a ser abierta. Durante esa etapa, muchas veces me sentí incómodo. Aceptar la posibilidad de que hay algo más grande moviendo las piezas de tu vida es admitir que no tienes todo el control. Para alguien acostumbrado a sostenerse solo, eso es abrumador. Pero también es un alivio, sentir que puedes soltar, que no depende todo de ti, que hay una fuerza, una intención, un propósito más allá de tus planes. No hubo un solo momento de revelación. Fue una acumulación de pequeñas rendiciones, de preguntas nuevas, de silencios atentos. Y en esos silencios sentía que algo se estaba preparando dentro de mí. No sabía qué era, ni hacia dónde me llevaría, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que podía confiar en el proceso, aunque no lo entendiera. Hoy sé que a veces no eres tú quien busca la fe, sino que es la fe la que te persigue. Que los mensajes insistentes, las personas que aparecen, los desafíos que se repiten, todo forma parte de un llamado a dejar de huir, a atreverte a abrir la puerta interior y dejar que algo nuevo empiece a transformarte. Cita inspiradora. A veces no eres tú quien busca respuestas. Son las respuestas las que empiezan a buscarte a ti. Inspirado en Neale Donald Walsch. Reflexión. Cuando algo se repite una y otra vez en tu vida, no siempre es casualidad. A veces es dirección. El cambio suele empezar con una pregunta incómoda y una apertura pequeña, pero honesta, al misterio. Reto para el lector. Piensa en algún mensaje, persona o circunstancia que ha aparecido varias veces en tu vida, como si insistiera en llamar tu atención. ¿Te has permitido escucharlo de verdad? Haz una pausa. Escribe cómo te hace sentir y qué crees que podría estar invitándote a descubrir o transformar. Herramienta práctica. La próxima vez que sientas que la vida te está hablando, ya sea a través de una persona, una frase, un sueño, una coincidencia, en vez de rechazarlo, permítete la duda constructiva. Pregúntate, ¿y si esto es para mí? ¿Si esta señal me está invitando a dar un paso diferente? A veces, el primer acto de fe es simplemente abrirte a la posibilidad de que hay algo más. Capítulo 11. Brasil. Brasil no fue un simple destino en el mapa. Fue un punto de inflexión, un escenario inesperado donde las piezas de mi vida comenzaron a recolocarse de maneras que no podía prever. No fui buscando nada espiritual, ni una transformación. Fui como se viaja a cualquier sitio nuevo, por curiosidad, por cambio de aires, por una invitación de la vida. Pero a veces, los lugares te eligen a ti mucho antes de que llegues.
Desde el primer momento, el ambiente me resultó distinto. El aire cálido, el ritmo relajado, la sonrisa fácil de la gente. Sentí como si el tiempo se desacelerara, como si la vida me diera permiso para bajar la guardia. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de estar en alerta, de demostrar, de sostener ningún personaje. Allí, simplemente podía estar. Recuerdo largas caminatas por calles vibrantes, mercados llenos de colores y aromas, tardes en playas donde el horizonte parecía infinito. Pero, sobre todo, recuerdo el silencio interior que empezó a surgir. Un silencio fértil, sin ruido ni ansiedad, donde las preguntas se volvían más suaves y las respuestas menos urgentes. En ese espacio comenzaron a aparecer recuerdos, sensaciones, preguntas que no había querido enfrentar. Y, por primera vez, no las evité. Me permití estar con ellas, como quien conversa con un amigo después de mucho tiempo. Un día, un amigo me invitó a ir a la iglesia. No era algo que estuviera en mis planes, pero acepté casi sin pensarlo, como si algo en mí ya estuviera preparado. La experiencia fue sorprendentemente simple. Personas que oraban, cantaban, compartían. No había tensión, ni juicio, ni la necesidad de fingir. Sentí una energía distinta, una especie de paz colectiva que nunca había experimentado. Nadie me pedía nada, ni esperaba nada de mí. Solo había presencia, aceptación y una profunda tranquilidad. A partir de ese momento, el mensaje que había estado rondando mi vida volvió con más fuerza. Dios tiene un propósito para ti, pero esta vez ya no lo escuchaba con distancia o rechazo. Empezó a resonar en mí, a calar hondo. No necesitaba entenderlo del todo, ni encontrar respuestas. Bastaba con sentir que era posible, y eso abrió una grieta, una rendija por donde empezó a entrar la luz. Brasil fue más que un viaje. Fue la puerta que, una vez abierta, ya no podía cerrarse. Aunque regresé a mi país, aunque todo parecía igual por fuera, por dentro algo había cambiado. Había descubierto que existía otra forma de vivir, más ligera, más abierta, más auténtica, que podía bajar la guardia, soltar el control y permitirme simplemente ser. Cita inspiradora. A veces basta con abrir una puerta pequeña para que entre toda la luz. Marianne Williamson. Reflexión. Hay lugares que no cambian tu vida por lo que ocurre fuera, sino por lo que despiertan dentro de ti. Cuando sientes que hay otra forma de vivir, ya no puedes volver a mirar tu realidad de la misma manera. Reto para el lector. Piensa en algún lugar, viaje o experiencia que haya cambiado tu perspectiva o te haya permitido bajar la guardia. ¿Qué sentiste? ¿Qué aprendiste? Escribe sobre ese momento y pregúntate si hay algo de esa experiencia que puedas traer a tu vida cotidiana hoy. Herramienta práctica. Cuando la rutina te pese o sientas que necesitas un cambio, busca un pequeño Brasil en tu día a día. Un lugar, una actividad o un espacio donde puedas bajar el ritmo y simplemente ser. Puede ser una caminata, una iglesia, un parque, una conversación tranquila. Haz de ese momento un ritual de reconexión contigo mismo. Capítulo 12. El mensaje que se repetía. Después de Brasil, volví a mi vida cotidiana. Por fuera, todo parecía igual. Mismo entorno, mismas personas, mismas rutinas. Pero por dentro, algo se había movido. Era como si los muebles de una casa siguieran en el mismo lugar, pero la luz que entraba por las ventanas fuera completamente distinta. Lo más curioso fue que el mensaje que había empezado a rondarme antes del viaje regresó con más fuerza. Dios tiene un propósito para tu vida. Esta vez, ya no lo escuchaba como una frase ajena, ni como una insistencia incómoda. Ahora, de alguna forma, resonaba en mi interior. Ya no podía ignorarlo. Era como un eco suave, pero persistente, que me acompañaba en conversaciones, libros, canciones e incluso en los momentos de silencio. La repetición era tan evidente que me hizo cuestionar todo. ¿Por qué llegaba ese mensaje de tantas formas diferentes? ¿Por qué, incluso cuando intentaba distraerme o racionalizar, volvía a aparecer?
Empecé a ver las casualidades como señales, como pequeños empujones que me invitaban a mirar más allá de lo superficial. Al principio, esa insistencia me incomodaba, porque aceptar que ese mensaje podía ser real era admitir que muchas cosas de mi vida tal vez no estaban alineadas con ese propósito, y eso genera resistencia. Es más fácil seguir como antes, no complicarse la vida, no tocar las zonas incómodas. Pero cuando algo te busca una y otra vez, llega un punto en que ya no puedes hacer como si nada. Recuerdo momentos en los que, tras escuchar esa frase, me quedaba en silencio. No respondía, no debatía, solo pensaba. Poco a poco, ese mensaje dejó de ser una invitación externa y empezó a convertirse en una pregunta interna. ¿Y si de verdad hay algo más para mí? ¿Y si no estoy aquí solo para sobrevivir, sino para descubrir un sentido más profundo? El cambio no fue inmediato. Había días de apertura, de curiosidad y otros de duda y resistencia. Pero lo que nunca desapareció fue la sensación de que ya no podía vivir igual. Porque cuando sabes que hay otra opción, cuando ves que hay personas viviendo desde la paz y la autenticidad, ya no puedes justificarte de la misma manera. Eso te acerca, aunque al principio solo sea en pensamiento. Con el tiempo, entendí que los mensajes que se repiten en la vida no siempre son coincidencias. A veces son direcciones. Invitaciones a dejar de resistirse y a abrirse, aunque sea poco a poco, al misterio de un propósito mayor. Cita inspiradora. Cuando algo se repite una y otra vez, no siempre es coincidencia. A veces es dirección. Stephen R. Covey. Reflexión. La vida suele hablarte en susurros antes de gritarte. Si un mensaje se repite, escúchalo con el corazón abierto y pregúntate qué parte de ti está lista para cambiar. Reto para el lector. Piensa en un mensaje, idea o invitación que la vida te haya repetido varias veces. ¿Qué parte de ti se resiste a escucharlo? Anota tus miedos y tus excusas y luego escribe una pequeña acción que podrías hacer para recibir ese mensaje con mayor apertura. Herramienta práctica. Cuando una frase, señal o persona se repita en tu vida, en vez de rechazarla, dedica unos minutos a la escucha activa. Respira, repítela en voz baja y pregúntate, ¿qué me está queriendo decir esto ahora? A veces solo necesitas dejar de huir para que el sentido aparezca. Capítulo 13. Cuando empecé a buscar. Llega un momento en el que la incomodidad interna supera a la comodidad externa. No fue un estallido ni una crisis dramática, sino un goteo constante de inquietud, de preguntas sin respuesta y de una sensación de desajuste que ya no podía ignorar. Después de tantas señales, mensajes y experiencias, algo dentro de mí se movió. Ya no podía seguir igual. No porque todo se hubiera derrumbado, sino porque algo en mi interior ya no encontraba paz en lo de antes. Recuerdo con claridad la primera vez que decidí dar un paso diferente. Busqué una iglesia en mi ciudad. No fue por convicción total, ni por fe ciega. Fue una mezcla de curiosidad, duda y una vocecita interior que decía, prueba, no tienes nada que perder. Entré con recelo, con el escudo de la desconfianza y la expectativa baja, pero también con una apertura nueva, una pequeña rendija por donde podía entrar la luz. Lo que encontré allí no fue perfección, ni respuestas mágicas. Encontré personas reales, con sus historias, sus luchas y sus esperanzas. Me llamó la atención la manera en que se relacionaban, la paz con la que algunos vivían, la autenticidad de sus palabras. No había presión ni juicio, solo una invitación a escuchar, a observar, a ser parte si quería o no. Regresé varias veces, cada vez con menos miedo y más apertura. No todo era fácil. Algunas personas de mi entorno no lo entendían. Hubo críticas, distancias, incluso alguna burla. Pero por primera vez sentí que estaba siguiendo una intuición propia, no una expectativa ajena. Y eso, aunque pequeño, era gigante para mí. Poco a poco, el proceso se aceleró. Empecé a involucrarme más. Escuchaba, preguntaba, leía, buscaba respuestas. Algunas me convencían,
Otras me generaban más preguntas. Pero ya no importaba tenerlo todo claro. Lo importante era avanzar, aunque fuera lento, aunque fuera con dudas. El cambio real no fue un salto, sino una suma de pequeñas decisiones, de pasos dados desde la honestidad y la apertura. Aprendí que buscar no es señal de debilidad, sino de coraje. Que atreverse a salir de la zona conocida, aunque sea incómodo, es el inicio de cualquier transformación. Comprendí que no necesitaba tener fe perfecta, solo el deseo genuino de encontrar algo distinto, algo mejor, algo más verdadero. Y eso, al final, fue suficiente para empezar a cambiarlo todo. Cita inspiradora: el cambio real no empieza cuando entiendes todo. Empieza cuando das el primer paso sin tener todas las respuestas. Brendon Burchard. Reflexión. El primer acto de valentía no es cambiarlo todo, sino permitirte buscar aunque no sepas hacia dónde vas. La búsqueda es, en sí misma, una forma de fe. Reto para el lector. Piensa en algo que te incomoda o te genera curiosidad desde hace tiempo. ¿Qué pequeño paso podrías dar hoy para acercarte a eso, aunque sea solo para explorar? Haz una lista de posibles acciones y elige una para poner en práctica esta semana. Herramienta práctica. Cuando sientas miedo o duda ante el cambio, recuérdate: no tengo que tenerlo todo claro para avanzar. Anota diariamente un pequeño avance, por mínimo que parezca. Con el tiempo, esos pasos se convierten en el camino que transforma tu vida.